Bueno, Juli, eh, perdón, Ahí Juli, está, ¿pudiste listo, grabar? ya está grabando. Bueno, excelente. Perfecto. Salgo entonces. chao, vale. Gracias, Ale. Bueno, Bueno, Raúl, si querés, andá llevando vos dale. el que podés ver a todos. Yo puedo ver nomás la pantalla. Sí. Así que dejo en tus manos a la audiencia. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Mientras van entrando, lo que podemos ir haciendo, nos tomamos 5 minutos les cuento un poco la agenda y, y está bueno que se tomen 5 minutos como para agarrar un poquito de agua, hacer pis, todo lo que necesiten hacer para el tiempo que estemos juntos, estemos lo más concentrados posible. Nos podemos tomar 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos para eso, mientras va entrando gente, y les cuento un poco la agenda de que va. Bueno, primero que nada agradecerles a la red, compañeros, compañeras, por invitarme. Esta presentación fue bastante desafiante para mí. Traté de hacer algo un poco diferente a lo que hago generalmente. Y, y bueno, tuve varias semanas, justo que me quedó la posibilidad de dar la última, me quedó el tiempo para ir decantándola un poquito. Y lo primero que me pasó es darme cuenta por qué tenía que dar yo la presentación. Entonces, un poco lo primero que le quiero contar es por qué me validé a mí mismo para dar esta presentación, más allá de la invitación particular. Y bueno, preguntar, y al contárselo también quiero un poco relevar un poco algunas expectativas que tengan ustedes, como para que de alguna manera el que tenga ganas de salir después que yo le diga que vamos a ver, se sienta cómodo de hacerlo, y no quedarse una hora esperando cosas que no se le van a decir. Me parece bueno ser sinceros en el arranque de una charla siempre, ¿no? A veces, viste, cuando ves una película y decís, uy, la quiero apagar. Bueno, prefiero contarles y, bueno, va de esto, esta película, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, le cuento la agenda. Un poco lo que vamos a ver es algunos patrones comunes que yo veo de emprendedores exitosos, características de emprendimientos, particularmente vamos a ver 2 emprendimientos. Estos 2 emprendimientos vamos a hacer unas entrevistas con 2 emprendedores que están ahora dentro de la sala. Uno es una reserva de la red y otro es un emprendimiento que no está en la red. Ambos tienen que ver con temas vinculados a la naturaleza. Y vamos a ver cómo estos emprendedores lo hacen, y vamos a verificar que esos patrones que yo le comenté, que yo veo en los emprendedores que hacen las cosas para mi mirada exitosamente, que después le voy a decir qué es para mí eso, como, esto tiene que ver con eso que vos comentaste antes de que es exitoso por esto. Y si nos da tiempo, lo puse ahí como bonus track, podemos charlar un poco de marcas, ¿sí? Algo más de marketing. Entonces, para avanzar, vamos una para adelante. Eso. Una más, por favor. Bueno, les cuento un poquito quién soy para entender. Quién soy relacionado a los emprendimientos. Un poco lo que recordaba era cuando había sido mi primer emprendimiento, y fue cuando tenía 12 años. Vengo de una familia de emprendedores, de mis padres, mis hermanos, tíos, todos comerciantes y emprendedores. Mi primer emprendimiento fue el clásico que todos hicimos: agarrar las revistas de tu casa, las que tenías medio viejas, arreglarlas un poquito y ponerlas afuera para vender.
cuando tenía 12 años. Entonces ahí me di cuenta que tomé un montón de decisiones para venderlas en la puerta de mi casa con mis amigos, que son arreglarlas, limpiarlas, agarrar una soga, ponerle broches, colgarlas todas, ponerles precios. Y dije, bueno, este es mi primer emprendimiento. Y a partir de ahí empecé a crear emprendimientos, hasta hoy que voy a cumplir 45 años, y tengo emprendimientos de distintos tipos en distintos lugares de Argentina y de otros países también, muchos vinculados al turismo, algunos vinculados a la conservación y otros no. Un segundito, ¿eh? Ahí está, un poquito de aire. Y mi formación viene del mundo de la publicidad, pero después también estudié finanzas, trabajé en el mundo de las multinacionales, en el mundo de los medios de comunicación. Les voy a contar un secreto que siempre cuento cuando hago una presentación, es que yo digo que vengo de la Legión del Mal, porque trabajé para el mundo del petróleo, del gas, de los transgénicos, del mundo de digamos, de la energía nuclear. Trabajé en esos mundos, entonces me sirvió mucho para conocer cómo piensan los empresarios y esas empresas. Bueno, y hoy estoy acá en la red de reserva, soy propietario de una reserva que es Abracaral, que es uno de los emprendimientos que tengo. También acompaño emprendedores en proyectos, y algo que noté cuando me pregunté por qué tenía que dar la charla, es que, lo hablaba justo con mi mujer la otra vez, es que tengo una especie de TOC, que es cuando, como hay gente que junta estampitas, o otros que le gusta, son fierreros, u otros que saben de aves, a mí me gusta estudiar los casos de los emprendedores. ¿Por qué los emprendedores hacen las cosas que hacen? ¿Cómo logran hacerlas? Y generalmente cuando veo un negocio o veo un proyecto, me siento y miro eso. Cómo me atienden, por dónde pasa el negocio, quiénes son los que están a cargo, cómo funcionan los recursos humanos. Me gusta mirar eso. Y lo hago desde hace muchos años. Estudio los casos. Así que un poco es eso. Porque estoy un poco con ustedes. Con respecto a los acuerdos de la charla, me parece importante, yo voy a hablar y cualquiera que quiera decir algo me puede interrumpir. Quizás lo que puedo hacer es poner un mensajito en el chat y si alguno me avisa yo paro. Aunque al final haya preguntas, podemos jugar un poquito la interacción. Así que siéntanse cómodos de ahí meterse. Bueno, un poco de patrones comunes. Sí, gracias. Vamos a la que viene, esa de patrones comunes. Digamos, algo que estuve viendo es que hay varios patrones que tienen que ver con los emprendedores, y esto vamos a decir emprendedor de un negocio o emprendedor de cualquier cosa, que, digamos, me llamaban la atención y empecé a meterme a estudiar cada uno de estos. El caso del místico, del samurái y el negociador, que no son tipos de emprendedores, sino que un emprendedor tiene esas características dentro suyo. Y cuando estuve estudiando cada caso, me fui sorprendiendo un poco de casos que yo veo, cómo yo los voy poniendo en uno o en otro lugar. En el caso del místico me preguntaba cómo hace 20 años o 25 años, cuando algunos empresarios o emprendedores hablaban de algunos temas que yo ahora los considero místicos, que ahora podemos hablar un poco de eso, que lo veía un poco como raro, las cosas que me decían, y cómo esas cosas que parecían raras en ese momento, ahora son totalmente normales. ¿A qué me refiero con esto? Hace 25 años no nos podíamos ni siquiera imaginar que había un emprendedor místico que nos decía, que hablaba de constelaciones familiares o constelaciones dentro de una empresa, que hablaba de coach, que hablaba de cosas de energía. Es decir, yo me acuerdo hace 25 años hablaban de esas cosas y nos parecían bastante como, por poco bizarras, y hoy son cosas del día a día de las empresas.
Entonces, un poco me imaginaba que esto del emprendedor místico es este que lo que hace es un poco va, imagina y sueña, y tiene un poco la mirada puesta en este mundo y en el otro mundo, ¿sí? Y lo digo sin vergüenza de decirlo, como utiliza técnicas espirituales, más allá de las creencias particulares de cada uno de nosotros, y que son un poco un puente entre este plano que vivimos nosotros, un poco material, si queremos decirlo de alguna manera, y otros planos, un plano de los sueños, de la imaginación, ¿sí? De cosas que son un poco más intangibles y nos cuestan un poco ponerlos en palabras. Y que tienen algunas habilidades vinculadas a lo creativo, a miradas holísticas, que ahora en el día a día, si quieren, es un poco más normal. Entonces, lo que yo veo de los emprendedores que tienen esos patrones, que tienen esas capacidades para un poco interactuar con la comunidad, piensan en sistemas, un poco que son los líderes del mundo en este momento, la verdad, y tienen esa capacidad para todo el tiempo estar aprendiendo, ¿sí? Algunas de las cosas que hacen pareciera ser que no son necesariamente cosas que las hacen de manera consciente, ¿sí? Sino de manera más intuitiva. Entiendo que entrar en este tema es un poco tocar algunas creencias de cada uno, ¿sí? Pero bueno, la verdad que yo lo que veo en estas personas que realmente le dan mucha importancia a los temas que tengan que ver con eso intangible, con eso que no podemos tocar, ¿sí? Y de alguna manera tienen mapas mentales o creencias acerca de la realidad que hacen que esas creencias después las lleven a las cosas materiales que hacen, ¿sí? Muchas veces se habla de creación de realidad y básicamente yo lo veo como esa mirada que tienen, esa visión que tienen para que después las cosas que piensan sean materia, ¿sí? Una característica importante que tienen es que se automotivan, que trabajan en equipo, muchas veces no tienen grados universitarios de estudios, ¿sí? Yo siempre pienso en el caso de Steve Jobs, ¿no? Que estudió muy poco, pero seguía un poco la intuición de a dónde lo llevan las cosas. Y de alguna manera toman las cosas formativas en el día a día. Todo lo que van escuchando van reteniéndolo, una especie de esponjas, ¿sí? Algo interesante que veo en este concepto de lo místico es que de alguna manera lo que hacen es ven que todo es un sistema, todo está interconectado y es interdependiente. Después, quizás mezclo un poquito algunos conceptos de mi formación, también se lo quiero comentar. En mi caso, tengo una formación vinculada al Zen, ¿sí? Porque hice un desarrollo de varios años y estoy haciendo y sigo haciéndolo, de una práctica que tiene que ver con entender que somos parte de un todo, y ese todo, que es causa y efecto, también se conecta en distintos lugares y que no es que todas las cosas están sueltas por ahí. Algo interesante que yo veo de las personas que tienen esa mirada mística, esos emprendedores, es que reconocen un poco la bipolaridad de la vida. Saben que como hay escasez, también hay riqueza, como hay maldad, hay bondad, y no es que lo miran como una cosa buena y la otra como mala, sino que hay momentos que hay bonanza financiera y hay momentos que hay épocas de vacas flacas. Entonces, reconocen que dentro de esa bipolaridad hay ritmos también, sí que se dan. Entonces, de alguna manera no se vuelven locos con el momento que viven, sino que lo viven
viven en el aquí y ahora, pero de alguna manera saben que hay un ritmo que va funcionando y que los mueve. De alguna manera también los místicos tienen la capacidad de la visión. De alguna manera los llamamos visionarios. Y tienen la capacidad de aprender de sus experiencias, de los errores, y de alguna manera los aprendizajes están más basados en los fracasos que en las cosas que le van bien muchas veces. Aunque tienen la capacidad de tomar patrones y decir, bueno, a ver cómo tomo, acá y acá no me fue tan bien, y toman esos patrones como para pensar lo que viene, ¿sí? Una capacidad muy importante de observación. Entonces, esto se transforma en un hábito, una forma de trabajar en el día a día. Así que, un poco, ese es un patrón que veo como características de los místicos, ¿sí? Recuerden que lo que yo veo es que dentro de un mismo emprendedor está el místico, vamos al que viene, ¿sí? A la diapo que viene. Está el samurái y está el negociador. Ahí vamos al místico, vamos al samurái. Exacto. Bueno, quizás, como les comenté antes, que yo tengo una formación, sobre todo en los últimos 10 años, que está basada mucho en la práctica Zen. No sé si sabían que los samuráis eran practicantes Zen, muchos. Para lo que no conocen qué es el Zen es una escuela del budismo, y básicamente lo que trabaja esta rama es algo más vinculado no a la parte religiosa, sino a la parte más experiencial, y básicamente lo que se trabaja es la atención de vivir el momento presente, ¿sí? Y básicamente los samuráis usaban esa práctica, porque en la práctica se trabaja mucho lo que tiene que ver con la existencia y con el vacío, con las formas y con el vacío. Entonces, de alguna manera, esa preparación que tenían para ir al combate y a la muerte, era que ya sabían que cada día podía terminar. Entonces, de alguna manera, esa formación Zen los ayudaba en esta forma de combatir, ¿sí? De alguna manera hay algunos escritos en los que se vio que muchas veces se encontraban dos samuráis en batalla y estaban uno frente al otro, y energéticamente uno sabía que ya había perdido la batalla y ponía la cabeza para que el otro se la corte, sin haber empezado a combatir. De alguna manera, una característica que tiene el samurái es, digamos, el manejo de la energía, ¿sí? Entonces, un poco lo que quería contar son algunas características que tiene el samurái vinculado al emprendedor. Una primera cosa interesante que tiene el samurái, y que yo lo veo en el emprendedor, es que está en una lucha interna, constante, para despertar de las programaciones, limitaciones y paradigmas impuestos, ¿sí? De alguna manera, esa capacidad para darse cuenta que hay cosas que no son de uno, y que en realidad esas cosas que son de la afuera, que son de la publicidad, que son de la familia, que son de cosas que dice el otro, no son de uno, y que a veces esas cosas a uno lo detienen en el viaje del emprendedor. Y una característica que tiene el samurái es estar un poco al acecho de mirar quién está hablando. Entonces, de alguna manera, esas limitaciones muchas veces lo que hacen es detienen al emprendedor, y la característica del samurái en el emprendedor es estar atento a esa mirada, ¿sí? Para de una manera matar
a esas programaciones, y nacer al verdadero yo, a los sueños, al místico, a darle pelota al místico, que le dice, vamos para este lado. Entonces, hay algo que hacían los samuráis, era que tenían un código, que eran las 7 virtudes del samurái, que se llama Shichi-toku. Y yo les quiero comentar algunas características que tenían, que me parecen interesantes en el emprendedor, como para trabajarlas. Por un lado, la fortaleza y la perseverancia. Quizás como virtud más importante del empresario, del emprendedor, es la cantidad de retos a los que se tiene que enfrentar para iniciar un nuevo proyecto, ¿sí? El otro día veía un documento que decía cuántas empresas se hacían en Argentina y en distintos países del mundo en un año. Y el número de Argentina era muy chico, porque eran muchas las trabas que había, entonces un poco el samurái tiene que enfrentarse a todas esas múltiples retos para iniciar un proyecto, ¿sí? Como saben, la formación del samurái se centra en la parte marcial, ¿sí? Y eso es la formación del cuerpo y la mente, ¿sí? Y para el empresario, para el emprendedor, la concentración, el juicio, es clave como actitud positiva para salir victorioso ante los retos. Otra característica que tienen, además del espíritu indomable, es la convicción y la fe. A veces la fe está muy vinculada a otras, quizás a pensamientos más vinculados a lo religioso, pero en este caso, que es un concepto que se llaman shinen los samuráis, tiene que ver, en el Zen también se llama shinen, tiene que ver con la creencia firme de sí mismo, ¿sí? Para crear cualquier cosa. De alguna manera, hasta en Japón, que fue un lugar que estuvo devastado por la guerra, hoy es la segunda o tercera economía del mundo, ¿sí? Y la cultura samurái estuvo muy, muy presente en el empujón del crecimiento de Japón. Así que la confianza en sí mismo es otro de las características, ¿sí? Otro es una característica que se llama Shincho, que es el cuidado y la discreción, ¿sí? Un poco que nosotros trabajamos mucho en el Zen también, lo que es la etiqueta y la forma, que a veces se ve como algo más ritual, ¿sí? Pero en el caso del emprendedor, yo considero que es súper importante el respeto hacia los demás, la etiqueta, que la etiqueta tiene que ver con estar atento a crear los ambientes necesarios para los encuentros con los demás, ¿sí? Entonces, esa atención a esa situación de que es cuidadoso pero atento al otro, ¿sí? Otra característica que tienen el samurái es la rectitud y justicia, ¿sí? Digamos, más allá del aspecto un poco cruel y bárbaro de la cultura samurái en algún sentido, tenían un código de ética y moral tremendo, y la honestidad y la buena voluntad yo lo considero como una clave del emprendedor, ¿sí? Como moral en la conducta, integridad y lealtad en la forma de la relación comercial, digamos. Otra característica es la templanza y la moderación, cosa que no tengo, claramente, y que me cuesta mucho trabajar. Una de las características que tenían los samuráis era, digamos, la templanza en todo, en cómo lleva la espada, en cómo se sentaba, en cómo habla, en cómo saluda, en cómo toma el té, ¿sí? Mismo en el emprendedor, el equilibrio entre el trabajo y el estilo de vida,
no pasarse de rosca con el trabajo y lo que es el equilibrio entre las relaciones personales, familiares y el trabajo. Como yo veo ahí esa moderación, esa templanza, como un punto ahí, como de, si quieren, como de similitud entre esta moderación, el sesei, se llama en el Zen. Otra característica se llama Shizen, que es la benevolencia y la caridad, que en el caso del adoctrinamiento samurái es muy importante. La benevolencia y la caridad con los adversarios, ¿sí? Y en el empresario con el consumidor, con el huésped que nos viene a visitar a la reserva, ¿sí? Me parece como un punto también interesante que tiene que ver con la benevolencia y la caridad, tiene que ver con qué le estoy dando al otro cuando viene, qué alimento le estoy dando, darle seguridad en lo que está necesitando cuando viene, ¿sí? Me parece como un punto importante ahí como para comentar. Y por último, el samurái, el kibo, la esperanza, digamos, es muy loco porque de alguna manera, sabiendo que vos te podías ir a morir, vale mucho más la apreciación de la vida y la celebración de los elementos más básicos. De alguna manera, nosotros hacemos una práctica también en Zen cuando, por ejemplo, comemos, que cuando agradecemos la comida, agradecemos todos los que intervinieron en que esa comida esté arriba de la mesa, ¿sí? El productor agropecuario, el del camión, el que le puso la etiqueta al envase, el que la trajo hasta acá donde vivo yo, que vivo en el medio de la sierra, digamos, el que la cocinó, y de alguna manera eso te pone en un lugar de mayor celebración de la cosa básica que vas a recibir, ¿sí? Y la verdad que en el caso del emprendedor yo lo considero como estar atento a eso, lo considero como un tema fundamental, y es lo que yo veo de los emprendedores y los casos exitosos, de la importancia de darle bola a las cosas muy chiquitas, que parecen muy chiquitas, pero son muy claves en el día a día. Y por último, vamos al próximo paso, tenemos el negociador. Uno más, ahí está, como siguiente característica. Y el negociador, quisiera comentar un poco lo que yo veo del negociador. Es una palabra un poco fuerte en lo empresario. Yo siempre recuerdo cuando fuimos ahí a Misiones y estaba, los que fueron ahí al encuentro de Misiones, no sé si recordarán que había una persona que fue el facilitador, que a mí me dejó helado, perplejo, ese muchacho, la capacidad que tenía, era un mediador, me acuerdo, no sé si lo recuerdan, para establecer acuerdos, para, de alguna manera, lograr los objetivos que se querían, y yo lo veo como la negociación, como la llevaba adelante él, y como lo veo para el emprendedor, como la forma más elevada de conciliar y resolver diferencias para el emprendedor, ¿sí? Que precisa una utilización de estrategia, de táctica, ¿sí? Del uso de las condiciones externas que están a favor, y yo lo veía a este mediador en el uso de la negociación, que lo puse ahí, me lo escribí como la piedra que piso y parece obstáculo me muestra otro camino, ¿sí? Como la capacidad de, en lugar de putear la piedra que me hizo tropezar, cómo la uso a favor, ¿sí? Me parece como concepto interesante. Ahora, algunas características que yo veo de algunos emprendedores en cuanto al rol de negociador es, por un lado, una voluntad de negociar, ¿sí? De alguna manera, aunque a veces se da por sentado, al comenzar un proceso de negociación, lo más importante es tener la voluntad de llegar a un acuerdo, ¿sí?
recuerdo que una vez yo estaba vendiendo una empresa y contraté a un consultor, y estaba en una separación societaria, y este negociador que contraté para que me ayude, me dijo, bueno, hacé la lista de todo lo que vos querés quedarte y todo lo que vos le darías a la contraparte. Entonces puse una lista y puse clientes y puse todos estos. Para el otro, 3 clientes chotos. Empleados, y elegí los 10 mejores. Y para hoy, estos 3 que no me gustan, te los mando para vos. Bueno, a ver la oficina, todos los muebles antiguos, los más lindos, todos para mí, los de Easy, todos para vos, ¿no? Hice la lista y se la mostré al negociador, ¿no? Me acuerdo, Mario Codensic, un amigo, el papá de una amiga, entonces vio la lista, ¿no? Todos los clientes, 26 clientes, el otro 3, los muebles lindos, 3 muebles chotos. Me dijo, mira, así no se hace una negociación, me dijo. Una negociación se hace de la siguiente manera. Vos tenés que poder agarrar y escribir, hacer una línea, y poner de un lado todo lo que vos querés, y del otro lado todo lo que le darías, pero vos tenés que tener la capacidad de que cuando termine la negociación, vos te puedas quedar con toda la otra línea, todo lo que está del otro lado de la línea. Y me rompió la cabeza. Dije, ¿cómo? Sí, vos tenés que tener la capacidad de elegir cualquiera de las dos partes de la línea en la negociación. ¿Sí? Y tal cual, me acuerdo que en la venta de esa empresa yo le dije, esto es todo lo que yo quiero, y me acuerdo que en ese momento el que era mi socio que me estaba separando, naturalmente me dijo, no, pero vos querés esto y esto, y digo, bueno, no hay ningún problema, me quedo con todo lo otro, si querés. ¿Sí? Digamos, y eso me llevó a un laburo grande que tenía que ver primero con esto que decía, la voluntad de negociar, ¿sí? Porque si no hay una propuesta de negocio interesante para el otro e inviable, básicamente no tenés que perder el tiempo ni hacérselo perder a las otras personas. Otra característica que yo veo de ahí de la negociación del emprendedor como patrón es prepararse. Prepararse yo lo tomo como todo lo contrario a entrar a un bazar tailandés. Que viste, vas al bazar tailandés y vas a regatear todo. No te dicen nada, pero ya empiezas a regatear. ¿Sí? Bueno, todo lo contrario sería, te preparás, estudiás lo que vas a ofrecerle al otro, ¿sí? Tenés solidez en el argumento, conoces perfectamente el tema de negociación, porque de alguna manera eso lo que va a lograr es que el otro confíe de verdad en vos, ¿sí? Y estableciendo metas, de alguna manera cuando te sentás, es más fácil seguir una conversación, y podés ver hasta dónde podés ceder, y hasta dónde puede ceder también el otro. Otra de las características que veo de los emprendedores que trabajan con negociación como característica es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? Esto de poner, de alguna manera, entender cuál es el beneficio del otro, ¿sí? Te puede ayudar un poco más a encaminar los resultados si sabes cuál es la postura del otro. ¿Sí? Entonces trabajar en eso me parece interesante. Otra de las cosas que yo veía como patrón tiene que ver con generar confianza. Si una parte sospecha de la otra, se acabó la negociación. Entonces es clave la transparencia y como la franqueza. Por eso es clave ser coherente en la propuesta y no entrar al bazar tailandés, como decía antes. Una que me cuesta mucho a mí y que lo veo en los emprendedores exitosos es mantener las emociones a raya. De alguna manera, generalmente, pese a lo intenso que puede ser la negociación en algunos momentos, generalmente los buenos negociadores
mantienen el control y la calma en distintos momentos de la negociación. Así que ese me parece como un tema súper importante. Yo los veo cuando a los emprendedores exitosos, esa capacidad de estar como, tomarse la respiración ahí como los 5 segundos. Y vinculado a eso es no apresurarse. Porque a veces en el momento de querer lograr resultados, un poco que le metes un poco de pata, y yo veo la capacidad que tienen para ir surfeando la ola de alguna manera, para ir viendo las distintas propuestas, decidir con calma qué es lo que más conviene, analizar los riesgos asociados a las propuestas. Así que un poco eso es otra característica que veo. Bueno, entonces, antes de darle paso a lo que viene, como patrones generales, místico, que es animarse a soñar, a usar todo a favor, toda la locura que yo vea y que tenga, toda mi fe, digamos, el uso de energía que pueda hacer, lo que cada uno llame de energía, ponerlo en juego, me parece clave. Samurái, código, perseverancia, estar ahí, templanza. Negociador, como característica importante, yo lo veo como la más importante, la negociación como forma más elevada de conciliar y resolver diferencias, ¿sí? Como usar eso como una forma para resolver diferencias, ¿sí? Y me interesaba en esta presentación, en esta charla, contarles 2 casos, y les quiero contar por qué los elegí. Uno es el caso de Umepay, que es el lugar donde yo vivo. Les voy a contar un poquito el contexto para que se ubiquen. Yo vivo en este momento en una comunidad que se llama Umepay, que está creada casi ya 8 años, si no me equivoco, que nació de un grupo de fundadores que vinieron un grupo de amigos, que somos amigos, se creó un centro holístico, ¿sí? Y lo interesante es que es un lugar en el medio de la naturaleza, en el que se hizo, si quieren de alguna manera intuitivamente y trabajando con algunas personas acá locales, una zonificación, y se estableció un área de habitabilidad, un área de centro holístico y áreas comunes. Somos 100 personas viviendo, y me parece interesante contar el caso de Umepay, como la verdad que vivir con 100 personas en el medio de la montaña es bastante particular, en la naturaleza, con todo lo que eso implica. Y para eso se me ocurrió invitar al Zoom a uno de los fundadores de Umepay, que es un amigo que se llama Matías Echeguren, Mati, que está ahí, por ahí, y lo que pensaba era tomarnos 10 minutos para contar 2 casos, uno que es el caso de Umepay, y después contar el caso de una reserva que está en la red hace poco tiempo, que es La Constancia, que es una reserva que está en San Javier, que uno de los propietarios es Agustín Dorado, y está también en el Zoom, porque yo los veo a los dos como grandes emprendedores. No quería ir a poner el caso de Steve Jobs, sino de gente que la tenemos al lado nuestro y cercana, y ver qué cosas hicieron ellos y cómo, qué claves podemos tomar y aprender de ellos como emprendedores para nuestros proyectos, ¿sí? Son 2 casos que son proyectos en la naturaleza y también vinculados al turismo, ¿sí?
Así que no sé si estás por ahí, Mati. Hola, hola. Ahí está. ¿Lo llegan a ver todos ahí, a Mati? ¿Sí? Buenas tardes. Sí. Gracias, Mati. Bueno, acá estamos 32 personas en el Zoom. Les cuento un poquito, a Matías lo conozco hace muchos años, compartimos muchas vivencias, vivir juntos, compartir muchas cosas en Buenos Aires. Él es emprendedor y hizo varios emprendimientos, pero el emprendimiento para mí más interesante en este momento es Umepay, de los que hizo varios, porque tuvo que ver con muchas cosas que son tomar decisiones, ¿sí? Que son mucho más grandes que para dónde va un negocio, ¿sí? Si quieren verlo de alguna manera. Entonces, me gustaría que primero, Matis, nos cuentes un poquito de cómo fue el inicio de Umepay y un poco qué cosas internas tuviste que mover vos y los fundadores de Umepay para tomar una decisión de vivir en Buenos Aires y tener tu empresa en Buenos Aires con empleados y todo, y decidir irte a vivir a la montaña y después crear Umepay, ¿sí? Y que cuentes un poquito de eso. Sí, voy a ser lo más sintético posible. En sí, lo que siento que Umepay es un emprendimiento como si fuese un reciclado. Nosotros los que fundamos Umepay éramos 10, 11 amigos, y veníamos de emprendimientos en la ciudad, de emprendimientos con cierto éxito, de diferentes cosas, productos, de venta y producción de productos. Y promediando los 35 años, 30 años, en general el grupo, como con esas preguntas internas de, bueno, ahora qué más, ¿no? Después de los 20 años de empezar algunos proyectos y que tengan éxito y entender más o menos cómo funcionaba esa parte superficial de la vida, de entrar a unas preguntas por ahí un poquito más profundas. El devenir de ese viaje hacia adentro que hicimos en grupo, un grupo de amigos, cada uno con su emprendimiento, cada uno con su vida, sus parejas, sus familias, y fuimos adentrándonos un poco a ver de qué se trataba, para qué estábamos acá vivos, para qué estábamos emprendiendo, trabajando, generando cosas. Siento que nos fue naturalmente llevando a un deseo de desafiarnos y de entrar en la aventura, que en un momento había sido en la adolescencia. Habíamos tenido una aventura por ahí de hacer un proyecto de una idea personal y que eso pueda ser vendido a la gente, que eso pueda ser aceptado, que pueda vivir económicamente y sustentarme de esa idea que había tenido en algún momento y el sustento que le pusimos después de muchos años a esa idea para que eso salga adelante, y los que somos emprendedores lo sabemos, ¿no? Trabajar 20 horas al día, muchos años, para que pueda tener fuerza esa idea que tuvimos. Y después vino como una segunda primavera, digamos, ¿no? Una segunda adolescencia de ver, bueno, cómo es, ahora que ya entendimos eso, poner todo eso como que entender que no tuvimos éxito porque hicimos un producto que fue bueno y se vendió. Yo, por ejemplo, tengo una fábrica de alfajores, que los alfajores fueron ricos y se vendieron y a la gente le gustó y eso me dio cierto éxito, sino que el éxito está asociado a algo mucho más profundo tal vez y material, ¿no? Que es como tener un sueño, un deseo, ir por él y ponerle el cuerpo, las horas, el entusiasmo encima y que suceda. ¿Qué pasaba si nos animamos a soltar ese lugar que habíamos llegado, que tenía cierto éxito, pero que a la vez tal vez encontramos que no estaba alineado con un propósito mayor o con un sentido de vida, y le agregamos ese ingrediente, que era el sentido de vida, como, por decirlo, no sé, hay mucha gente que sueña con cuidar la naturaleza, con vivir en un entorno natural, con vivir cerca de los animales, con vivir con otras personas, con hacer algo que traiga alguna semillita para que el mundo sea un lugar un poquito más justo o mejor. ¿Qué pasaba si agregamos ese ingrediente y nos animamos como a empezar de vuelta, como lo habíamos hecho alguna vez y nos había funcionado? A ver, ¿nos funcionó porque tuvimos suerte y por casualidad, o nos funcionó porque realmente encontramos como, digamos, una pequeña fórmula
de cómo suceden las cosas, ¿no? Que yo la podría simplificar en soñar y trabajar. ¿Y qué pasa si soñar, trabajar y buscar adentro el impulso de ese sueño, buscar el entusiasmo adentro de lo que vamos a hacer? Y bueno, nos animamos a soltar esos proyectos, a venderlos en pocos meses, venir a la montaña a ver qué pasaba, un verano a ver qué decidíamos, y decidir quedarnos a vivir acá, de tener casas confortables, una vida medianamente acomodada, a vivir en carpas, en casillas rodantes, y estar por ahí. Había una sola casa en Umepay, y bueno, vivir muchos hacinados en una casa, como volver a ser joven nuevamente también en eso. Y esto que cuando Raúl hablaba de estos aspectos del emprendedor, yo siento que Umepay nació mucho desde el místico, ¿no? Como de sentir si toda esa fuerza que nos hace crear algo, tener éxito, que lo que decía antes, que poder proyectarnos, poder vivir económicamente un emprendimiento, si eso es algo tal vez un poquito más profundo de lo que pensamos, que es hacer un buen plan de negocios, ser oportuno en el momento que vamos a fabricar algo, saber buscar los clientes, saber cómo comunicar, que todo eso obviamente son herramientas ultra necesarias, pero ¿qué hay si hay algo como un hilo mayor que va tejiendo eso y que lo vamos tejiendo nosotros? Y ahí cuando hablamos de la creación de realidad, eso que mencionaba Raúl, es una palabra que mencionábamos mucho a la hora de fundar Umepay, y sentir, bueno, si esa va a ser nuestra materia prima, si vamos a crear la realidad, esta realidad que ya está creada, que nos antecede, sentimos que, bueno, en muchas creencias o religiones o por ahí en el viaje místico de cada uno, es algo que es superador, ¿no? Que nos supera, o que es quizá inexplicable, y en un momento tal vez lo asociamos o al menos yo sentía que los momentos que más cerca me siento de esa fuente o de esa realidad que fue creada en algún momento son momentos mágicos de mi vida, momentos de, no sé, el nacimiento de mis hijos, o momentos de mucha conexión o mucho amor por estar existiendo, por estar vivo. ¿Qué pasa si esa misma sensación, esa misma sutileza, eso mismo que nos enciende y nos despierta, más allá de generar algo material o de ganar dinero, qué pasa si esa es la materia prima que nos sirve para tejer algo, para crear algo? Con todas las herramientas que habíamos aprendido, por supuesto, en ese mundo por ahí más físico. Y me parece que de ahí las decisiones se tomaron desde el sentir realmente, esto es lo que queremos o no es lo que queremos, esto está alineado con el sueño, o nos vamos a correr un poco por miedo a que no funcione, o lo que yo sueño no va a funcionar, es una locura. Y la verdad que hacer un centro holístico, un centro de retiros y unas cabañas en el medio de la montaña, 15 kilómetros de camino de tierra que nunca nadie arreglaba, había que pasar por algún arroyo para llegar a Umepay, era casi digamos, imposible llegar, y estamos abriendo un lugar para que venga la gente a hacer turismo, a tomar retiros. Era como algo comercialmente difícil, pero que, digamos, confiamos en esa pulsión y en ese sentido de entusiasmo interno para hacerlo, y yo creo que lo pudimos hacer después de haber tenido éxito en nuestros emprendimientos previos, donde por ahí fuimos con más pie de plomo, con más miedo, con más inseguridades, haciendo lo que sentíamos que se podía, lo que era útil, lo que iba a vender, no haciendo cosas demasiado alocadas cuando la caja no lo permitía, porque todo eso nos fue dando confianza todos esos años previos, creo yo, ¿no? Yo estudié pocos años de antropología y de repente era administrador de una empresa, y tuve que ganarme esa confianza de administrador y de sentir que administraba bien y que podía tener visión financiera y todo, ahí en la cancha, haciendo y vendiendo alfajores. Y entonces yo creo que toda esa preparación a nosotros, en el caso de Umepay, nos sirvió para lanzarnos un proyecto que nacía en 100%, podría decir, de ese lugar del místico, de confiar que hay una fuerza natural que va creando cosas y que podemos alinearnos con esa fuerza, encontrar por dónde va circulando ese río para simplemente zambullirnos y ir con la corriente y ser parte de eso, que va creando proyectos, que va creando redes de gente, que va creando también abundancia económica. Pero creo yo que sin confianza sería imposible, como que yo ahí te escuchaba, Raúl, y sentía eso, bueno, estar parado en el místico y no tener una plena confianza en las herramientas, una plena confianza en la inteligencia, una plena confianza en los pies sobre la tierra, es, a mi modo de entender, es como tal vez un poco naif, o jugar un poco a querer que la realidad no sea como es, o algo así. Bueno, y Umepay para mí es un caso de éxito en eso,
poder probar nuevas formas para nosotros, poder soltar formas que habían sido exitosas y conocidas para aventurarnos, valga la redundancia, en la aventura, para volver a sentir ese fuego interno que a mí me despierta el emprender, y siento que a los emprendedores nos despierta el emprender, y que tal vez cuando tenés un éxito se va estableciendo, tenés una empresa, una cantidad de empleados, tal vez ese fuego empieza como a hacerse un poquito más cómodo y más apagado. Umepay vino como a reciclarnos todo ese conocimiento, todos esos años de recorrido, y principalmente la confianza que habíamos ganado en esos años, para ponerla como en el flow, digamos, en el fluir de la vida, de lo que se cree y de nuestro propio entusiasmo. Yo creo que eso es, a mi entender, el éxito de Umepay, como haber unido ese mundo que nos costó tanto de emprender en la adolescencia y de remarla y de avanzar con miedos y con inseguridades, con la búsqueda interna de un propósito. Y, digamos, ya era simple para nosotros saber que lo que estaba ahí como prioridad era ese sentir interno, ese sentir grupal de estos 10 fundadores, pero para nosotros era moneda corriente estar con los pies sobre la tierra, o sea, nadie se le ocurría pensar cosas demasiado voladas y todo, porque bueno, veníamos de tal vez 15 o 20 años de experiencia, de un mundo material, de lidiar con proveedores, de tratar de vender, de ver, bueno, todo lo que podemos saber y lo que nos pueden enseñar en un curso de emprendedurismo. Yo creo que tiene que ver con eso, como que fue el momento justo de nuestras vidas y de nuestra unión, y de ese trabajo interno que hicimos, y de lanzarnos a un vacío con toda esa expertise y todo ese conocimiento que traíamos puesto, para que funcione. Porque también, digamos, a esa edad, y que tampoco éramos viejos, pero sí llevábamos algunos años de recorrido, sabíamos que económicamente también tenía que ser sustentable, tenía que funcionar, y que no había por qué no pase eso, ¿no? Que tal vez que no funcione económicamente nos estaba mostrando un síntoma de algo que por ahí no funcionaba en lo que estábamos haciendo, porque, repito, los 10 que llegamos ya habíamos, o 9 o 8 de esos 10, habíamos probado cómo era la fórmula de una idea, trabajo y corazón puesto detrás de esa idea y perseverancia en el tiempo. No hay manera de que no funcione. Eso lo habíamos probado. Entonces, bueno, cualquier cosa que no funcionaba no íbamos a claudicar y abandonar en el momento, sino, bueno, a ver qué nos estamos poniendo, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Pero lo que puedo contar de Umepay es eso. También era, para nosotros Umepay fue venir a un dar, a un sentir de, bueno, tantos años explorando, recibiendo de nuestros emprendimientos, que este emprendimiento tenga el dar también puesto en el podio. Y no pensamos tanto en qué vamos a recibir de esto, porque ya el lanzarnos, esa aventura, el hacerlo, ya estaba dando o sea, nos estábamos sintiendo de una manera que ya era todo un recibir, sentirse así, o sea, despierto nuevamente, encendido nuevamente, sintiendo que la vida empezaba de vuelta, y que tal vez a mí hoy, 8 años después, me deja la información de que puedo empezar 1001 vez la vida. Y eso es como, bueno, siento que es tal vez la fuente de la juventud que siempre busqué. Y después, bueno, la verdad que después lo vi como un resultado que confirmó algo que tal vez es una intuición, de saber que también ese nuevo movimiento de entregar todo, de vender nuestras empresas, invertir todo ese dinero acá en el medio de la montaña, era lo que aparentemente podía no ser rentable, y poner el cuerpo y la vida y la carpa y la casilla y la casa y traer agua y caminar la montaña y conocer un nuevo entorno, la naturaleza y amar esto, también nos fue dando una abundancia económica después. Entonces, podría decir que esa información que recibí en algún momento, la recibí 2 veces ya, ¿no? Como 2 ciclos de eso. Saber que entregarse, poner el cuerpo y soñar, y trabajar, levantarse temprano y laburar, no falla, ¿no? Y en Umepay podría decir que en mi caso la abundancia y el éxito fue superador con respecto a los emprendimientos pasados, porque se agregó ese condimento de la misión, del sentido, del para qué estamos acá y cuál es el legado. Siento que Umepay tiene también un propósito importante, el legado. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy haciendo? Sí, Mati, gracias. Quería aprovechar, muy, muy enriquecedora todo lo que nos contás. Para los que no saben, me gustaría que
Matías también es director del Centro UMEPAI, que es el lugar de turismo. Me gustaría si nos contasen 2 minutitos, antes de pasar a Agustín, cómo se maneja el centro a nivel turístico, para contar un poquito eso, todo el manejo. Sí. Sí, para nosotros el turismo nos agarró así como de sorpresa. Nos dimos vuelta y nos dimos cuenta que trabajamos con turismo, no es algo que habíamos proyectado ni soñado. Y nos fue difícil, o sea, aprender un poco de cómo hacer turismo, cómo recibir a otro, cómo ser anfitrión, teniendo empatía con el que está llegando y no siempre pensando que el que va a llegar soy yo, que por ahí, al no estar en el mundo del turismo, digamos, nuestra visión era esa, bueno, van a venir réplicas de nosotros, entonces claramente a mí me gusta esto le tiene que gustar, y después no veíamos ese resultado. Venían personas diversas, con diferentes gustos, y saber cómo, cómo poder leer al que llegue, cómo poder hacerlo sentir bien, fue todo un desafío, lo sigue siendo, podría decirlo, pero después encontramos algo que nos era muy cómodo, muy orgánico, y que se alineaba con esto que cuento también del propósito, y era, bueno, tal vez eso que somos también es algo, por decirlo. Lo que tenemos para dar, sin hacer demasiado esfuerzo, sin ponernos demasiados disfraces, es algo en sí, es un producto. Si sabemos comunicar bien eso que somos y tenemos para dar, sabemos comunicar lo que es UMEPAI, qué te vas a encontrar cuando llegás, cuál es la experiencia que sí vas a encontrar y qué experiencia no vas a encontrar, y qué diferencial vas a tener con esta experiencia que lo que puedes tener en otro lugar, ahí encontramos que comunicando bien eso, era como bingo, podíamos, digamos, es como esa cosa de decir, lo que sos, lo que sos es vendible, lo que sos es atractivo para otros, y a su vez se genera un intercambio más rico, porque viene gente que está viniendo a compartir lo que sos. Lo que sos puede ser personalmente uno, o el espacio que tenés, decir, bueno, es en medio de la montaña, los caminos son de tierra, es todo en pendiente, acá es montaña, sierra, no vas a tener un llanito, y bueno, para ir de un lugar al otro hay que ir con linterna en la noche, con un calzado robusto. Ahora, esa es una experiencia en sí misma, no es un problema. Nosotros cuando empezamos a pensar en turismo, decíamos, es un problema. La gente viene esperando otro tipo de experiencia. Pero después nos dimos cuenta que hay mucha gente también que quiere vivir esta experiencia, ser lo que somos. Ahora, por supuesto, ser lo que somos, hay que saber comunicarlo, hay que saber también sostenerlo y poder sostenerlo a diario, ¿no? Porque hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas, no es, sino como, bueno, cómo de esto que somos y que nos sale orgánicamente y que nos gusta, cómo lo comunicamos y cómo hacemos de eso, no me sale la palabra, pero como un producto que salga todos los días igual. Yo cuando hacía alfajores, lo puedo abrir un alfajor y a los 6 meses tiene otro sabor. Por ahí ese fue un poco el desafío de lo que tuvimos que trabajar en estructurar y en sistematizar, vender cuál es la experiencia UMEPAI. Entonces, los huéspedes pasaron a ser de clientes, pasaron a ser personas que venían a compartir la experiencia y a enriquecerla. Podría decir eso. Bien. Bueno, Mati, muchas gracias. Te agradezco de verdad. Para mí está bueno tener emprendedores cerca a aprender y te agradezco mucho por el tiempo. Gracias por la invitación, un placer. Gracias. Bueno, y ahora, a ver, Juliana, ¿te puedo pedir un favor? ¿Vos podés pasar la presentación? Vamos hasta la parte que dice UMEPAI, que son 4 o 5 más para adelante. A ver, porque había varias que no las vamos a pasar esas. A ver que no... Ahí. Simplemente para mostrarle un poco de lo que estaba hablando Matías, ese es el centro, el salón de UMEPAI. Vamos a pasarlas un poquito algunas fotos. Y me tomé el atrevimiento de, antes de hacer la presentación, le pedí nosotros somos 100 personas que vivimos, mostrar un poco, según la visión de cada uno, cómo es UMEPAI para que lo entiendan. Vamos a pasarla así un poquito. Bueno, ese es un grupo que fue de turismo ahí en el río. Ahí seguimos. Para ubicarse, todas las casas y todas las construcciones están hechas en construcción natural.
en bioclimática y están hechas en barro. Ahí seguimos un poco. Ahí es el centro. El centro Umepay, es el bosque que tiene ahí. Seguimos. Eso. Y acá van un poco algunas fotos de algunos umepayenses. Nos manejamos todos con energía solar, tanto en el centro como en todo el área de vivir. Eso. Un poco la vida ahí. Eso, vamos pasándolas así. Un poco los niños. También les cuento algunas cosas a nivel conservación. El lugar, como se ve, tiene muchísima agua. Tenemos un área de reserva de restauración que estamos trabajando ahí el grupo de vecinos. Es un área que fue en los últimos 100 años estuvo muy complicada a nivel ambiental, con un sobrepastoreo, un manejo de ganadería muy, muy pesado, y con un bosque de pinos que fue forestado todo hace unas décadas atrás, con lo cual hay muchísimas exóticas, y entonces es un desafío grande trabajar en los terrenos, incorporando nativas, y también en el área de reserva que tenemos acá. Tenemos un grupo, una comisión de flora puntual. Hay algunas de las casas, todas en construcción de barro, todos tienen techos verdes. Tenemos un sistema de reciclado en cada una de las casas, y de tratamiento de aguas en cada una de las casas. Tenemos códigos de construcción, de ambiente y de convivencia. Raúl, vos avísame cuando querés que vaya pasando, porque me parece que van con un poco de delay. Sí. Así que vos avísame en cuál Vamos a paro. las salas todas y vamos hasta la Constancia. Vamos a pasar 4 o 5 fotos más y vamos a llegar a la Constancia. Ese es el centro, es el comedor, para que tengan una idea. Ahí paramos. Bueno, y ahora lo quiero convocar a Agustín Dorado, que debe estar por ahí. Agus, ¿estás por ahí? Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Rulo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Gracias, Me Agustín. alegro. Gracias, Agus. Bueno, les Gracias cuento un por poco. convocarme. Un placer. Agustín es uno de los propietarios de La Constancia. Es un campo de 1.200 hectáreas, ¿no, Agustín? 1.200 hectáreas en San Javier. Hace unos meses está en la red, es parte de la red. Un poco lo que como ahí en este caso como coordinador de nodo, lo que me pasó es que yo veía muchas actividades que hacía La Constancia de conservación, y en un momento, viste, che, sos una reserva. ¿Te diste cuenta? Y cuando lo convoqué a Agustín para hablar, le dije, me centré en esta foto, la primera foto, y vi 1897, fue un palazo en la cabeza, cuando vos estás haciendo, en este caso, Umepay hace 10 años, o sos parte, yo hace un año que vivo acá, un poco menos todavía, y vas al otro, parte del Espinel, ¿no? Un lugar que es del año 1897. Y me imaginaba esta charla con vos, un poco, que nos cuentes un poco qué es La Constancia, pero después yo lo que hice es, me tomé el atrevimiento de agarrar tu Facebook y agarrar un montón de fotos de La Constancia, y me gustaría que en cada foto vos te tomes un minuto para que nos cuentes un poco los desafíos como emprendedor, los desafíos, o qué te dice esa foto como emprendedor a vos, ¿sí? ¿Qué significó esa foto? Pero primero me gustaría que nos cuentes un poquito de La Constancia para que nos ubiques ahí en el lugar. Bien. Bueno, La Constancia sí viene desde 1897 por una gente muy emprendedora. No eran parientes directos nuestros, pero sí heredamos de ellos, mi familia.
que se vinieron a... Bueno, hoy llegar hasta la constancia también es todo un desafío, me vi bastante identificado en varias cosas que dijo Nicolás. Y la constancia es la historia de mi familia, bastante dicho resumidamente. Ahí se crió mi abuelo, nosotros venimos desde que nacimos, desde que yo nací hasta que mis viejos la restauraron, el lugar estaba abandonado, o sea, yo venía a San Javier de vacaciones. Y después, bueno, mi vieja una visionaria y una locomotora, y de ahí un poco casi todos mis hermanos, somos todos bastante metedores y soñadores. Restauraron ese lugar que estaba en ruinas y empezó a funcionar como lo que es hoy, ya hace 20 años, como una hostería. Después, por cosas de la vida, mis viejos, bueno, tuvieron un accidente, fallecieron, y ahí, bueno, continuamos el sueño de mis viejos, en realidad, con uno de mis hermanos. Después me quedé yo solo, y bueno, la constancia, yo vivo acá y es mi lugar en el mundo. Por eso me interesaba también ingresarlo a la red, porque lo quiero cuidar, y quiero también pensar en las próximas generaciones, así como hace 80 años plantaron árboles de los cuales hoy nosotros estamos sacando castañas y nogales y un montón de cosas que por ahí vos ahora no las ves, pero queremos que esto tenga, continúe en el tiempo, digamos. Sí, sí. Me parece importante, ahora vamos a empezar con las fotos, me parece importante que estemos atentos a pescar de lo que dijo Matías, ahora en el caso de Agustín, como que las cosas que nos dicen nos disparan claves, nos tiran claves para nuestros emprendimientos, claves de cómo lo hicieron, como estar atentos a no quedarnos solamente en el ejemplo, sino decir, mira, acá lo que lo impulsó es esto, como estar ahí como atentos. Vamos con las fotos. A ver. Y esa es una foto del lugar que más disfruto ir en la constancia, la cascada. Ese chico no está relacionado conmigo, sí lo llevé yo a ese lugar, y la verdad que digamos, disfruto de ver disfrutar a la gente de nuestro lugar, o sea, o de lo que le estamos ofreciendo. Eso es una de las cosas más gratificantes que, bueno, por lo menos a mí, de lo que me pasa, ¿no? Ver la felicidad de una familia disfrutando en el lugar, o de repente de estar caminando no sé, durante 2 horas y llegar a este lugar y que los chicos no le den las patas para sacarse la remera y tirarse al agua, y disfrutarlo. La verdad que bueno, es una de las cosas más lindas que te ayudan o te impulsan a seguir con esto, que también tiene millones de cosas bastante complejas, como todo emprendimiento, y que no solo, digamos, obviamente no solo está manejado, está guiado por lo económico, sino que estas son las cosas más importantes, digamos, nosotros, o yo, porque ahora estoy yo hace ya un par de años con la constancia, y uno de los, digamos, de los propósitos que tengo es que el lugar sirva para ayudar a la gente de distintos puntos de vista, ¿no? Si viene una familia, que puedan disfrutar de una experiencia entre ellos, si viene una empresa a hacer un programa de coaching que tenemos, que el lugar les sirva y ayude al equipo de trabajo para que se vayan mucho mejor de lo que llegaron, y así. Eso es un poco la meta, que me propongo que la constancia sirva para ayudar a la gente. Vamos a ir mandando picaditos, así como un minutito con cada una, ¿sí? Porque tengo varias para que vean el lugar. Esto, ¿qué te dice este lugar? Y eso, sí, es mi lugar.
es parte de mí, digamos. Contame un poco la historia. Todo esto, esto es la casa. Para que me llegaron los. Anda para abajo. No, vayan para abajo, vayan acá. Llegó la tribu de la Constancia, tío. Hola. Vaya. Hola, decir árbol. Hola, ahí está. Va, listo, chao. Bueno. Sí, después, perdón. ¿Esto quién lo hizo? ¿Quién lo construyó? No, esto lo hizo, todo lo que es las construcciones de la Constancia son, menos el comedor, que es lo primero que se hizo ahí en el año, a fines de 1800, que era un rancho de barro. Esto se hizo en 1820, en la década del 20, en 1920, perdón, 1920. Sí. Lo último que se construye, bueno, esto es parte de la construcción original, digamos. Bien. Vamos, una más. ¿Esto? ¿Qué te dice esta foto? Y esto es experiencia, esto es una empresa que vino a disfrutar, compañerismo. Bueno, después de esta foto, hay fotos abrazados, fotos compartiendo, riéndose, bueno, tenían ejercicios para hacer, camaradería, experiencia, y bueno, libertad, horizonte. Bien. Les estoy mostrando esas fotos en Instagram a los seguidores y me dicen, no, me quiero matar. ¿Y esto? Y esto es... Esa es la capilla, hay una capilla, la hay una capilla capilla. es desde 1938, es lo último que se construyó en el lugar. Déjame hacer un comentario, Sí. Agus. ¿La Constancia cuánto está del pueblo por un camino de tierra? Yo para ubicarlos, ¿cómo tuvieron que llegar a hacer eso? Claro, ¿Cuánto está? ¿Cuánto? 7. 7 kilómetros por montaña para hacer eso. ¿Lo escucha, Sí, no? con 500 metros de desnivel. O sea, tiene bastante subida. Sí, con los Forte, bueno, y toda la casa ya estaba construida desde antes, que ni había camino de autos. O sea, el camino de autos se hizo cuando se construyó la capilla. Sí. Antes de eso no había, se subía a mula y ya estaba toda la casa que me mostraste recién antes, ya estaba hecha. Bien. Vamos a una más. Bien. ¿Esto? Bueno, esto es uno de los lugares, es el camino hacia la cascada, y es uno de los principales motivos por los que quise meter a la Constancia dentro de la red, porque estos son bosques nativos de Tabaquillo, y digamos, forman parte de todo lo que es el nacimiento del arroyo, de la cuenca del arroyo San Javier, que es el que alimenta al pueblo, que nace todo dentro del campo. Y este es un lugar espectacular, o sea, es como un ambiente diferente dentro de la sierra. Es un lugar que yo siempre a la gente quiero llevar, pues. Me parece Bueno, importante esto, ¿no? ¿Eh? Sí, me parece interesante esto que decís porque, digamos, para ubicarnos lo que es el impacto de un emprendedor, ¿no? Es decir, la Constancia está en la red, tiene un bosque de tabaquillos donde está la cuenca de nacimiento de un arroyo que le da el agua a todo el pueblo. Es decir, si no cuidamos, no se cuida eso, Exactamente. es tipo que no hay agua, ¿no? Sí, Digo, sí, como- o le puede llegar, qué sé yo, agua, porque acá metemos animales por todos lados y lo llena de animales y le va a llegar un agua malísima al pueblo, qué sé yo. Nosotros lo queremos cuidar. Vamos a Porque una es más. uno de los lugares. Quinto baja. Bueno, anda para abajo. Perdón, ¿Esta? Me escapan, tengo 4. son chiquitos. Tiene la tribu de la Constancia. Traviesos, sí. Esto, bueno, momentos espectaculares que yo también disfruto y disfruto con los que nos vienen a visitar. Un poco también lo que decía Nicolás, y es algo que también yo estoy recontra convencido, de que sí, yo ofrezco lo que nosotros somos. La Constancia es bastante, digamos, lo que yo soy, porque yo no voy a ofrecer algo que sea
diferente a como yo siento, digamos. Quedamos la clave ahí, que está buena esa. Porque si no, es como, claro, es que, como que estás forzando algo. Sí. Y cuando vos sos bien claro en lo que es tu propuesta, y ser bien claro en lo que basa la experiencia de la persona que va a venir, que vamos a hacer fogones, caminatas nocturnas, hacemos, no sé, talleres de bioconstrucción, caminatas. Yo ya eso lo comunicamos muy claramente para evitarnos nosotros también Sí, sorpresa. momentos incómodos, o que venga alguien que en realidad no va a disfrutar de la experiencia. Entonces en eso tratamos de ser recontra claros, y la verdad es que nos va bien. Bien. Yo ya cuando alguien me dice, che, ¿tienen pileta climatizada, frigobar y no sé qué? Digo, no, me parece que acá no. Bien. Vamos una más. Dale. Bien. Y bueno, esos son todos nuestros vecinos. Los de arriba son los que queremos, los que están en el nivel de abajo no tanto, Bueno, porque son los que nos tapan a todos los demás. sí. Hay momentos del día en que puedes disfrutar muchísimo un montón de pájaros y después arrancan las cotorras y hasta un momento no paran. Y bueno, pero son parte también del lugar. Pero, Bien. pero sí tenemos, bueno, eso. Eso, me parece interesante esta foto que encontré. A ver, ¿qué es esto? Contanos esto. Y esto era así, mirá, esto era mi abuelo y los hermanos y los primos que venían y pasaban todo el verano acá. Sí, Bueno, así les enseñaban a nadar. sí. Eh, Y hay un detalle de esta foto que yo vi, ¿no? Les enseñaron a nadar, ¿y qué pasó? ¿Vos sabés? ¿Te acordás? sí. Uno de mis tíos abuelos fue campeón sudamericano de natación. Uno de ellos. De Por estos eso, chicos. agarren la clave de esto, ¿no? Miren, esta Sí. foto es cómo la familia de Agustín aprendió a nadar, ¿no? Y uno fue campeón sudamericano. Yo vi una clave ahí y dije, mirá, ¿no? Sí, eso lo publiqué. Sí. Jorge Christensen. Sí. Mirá. Vamos con otra. Sudamericano de natación. Así vamos. Esto también yo vi una clave para el emprendedor. ¿Qué era esto, Agustín? Esto era un galpón abandonado donde acá durante muchos años estuvo abandonado el lugar, o sea, acá pasaban mochileros que se tiraban a dormir en lo que hoy es el living, bueno, y este lugar era de piso de tierra y acá hacían fuego adentro los que vivían, o de repente, no sé, había un perro que se portaba mal y la cuca lo colgaba ahí del tirante ahí adentro, o sea, era un galpón. Sí. Y nosotros ¿Y acá, hicieron? mirá, fue una sala de juegos, ahora es un Zoom. ¿Y qué tuvieron que hacer para que sea en Zoom? Arenarlo a fondo, la arenadora, hollín por todos lados. Estuvimos, no sé, una semana entera con mi hermano pintando el techo. Bueno, porque nosotros vivíamos en Buenos Aires, pero mi viejo, bueno, ya se habían venido a instalar acá y cada vez que veníamos, mi vieja llegaba y te agarraba con el pincel, con el martillo, con lo que sea, y te metía a laburar. Y esto sí, arenadora a fondo y después pintar el techo, o sea, hay mucho laburo en esto. Y nos quedamos. Bueno, gracias, Agus. Un Gracias placer. a vos, y bueno, gracias por convocarme, Un placer. y nos estamos viendo. Gracias. Bueno, yo quería hacer un cierre con esto, y después vemos si nos queremos quedar 10 minutos más o no, pero me parecía interesante ver estos dos casos que tenemos cerca, porque yo lo que veía era muchas de estas cosas del místico, del negociador y del samurái, como tu vieja, Agus, perseverante, una cabra ahí, dando, ¿no? Los sueños, que hablaba Mati, místico, dando, ¿no? La capacidad para
cosas que yo escuché de ustedes, la importancia de la claridad en las propuestas, de mostrar lo que sos y no dibujar una cosa que no sos. Así que bueno, le quería agradecer a Mati y a Agustín porque me parecía interesante ver casos de cercanos nuestros. Bueno, te quería preguntar, Juli, ¿cómo estamos de tiempo? No sé si nos tomamos 10 minutos más para el bonus track o la tenemos acá, como ustedes quieran. Yo lo tengo ahí, como dice, bonus track. En realidad estamos de tiempo medio al límite, capaz que el que tenía pensado 1 hora, 1 hora y cuarto, ya estamos pasados, así que Bien. no sé, como quieras, si querés darlo y el que se pueda quedar que se quede y el que se tenga que ir, o sea, como que capaz que ahora la audiencia se divide. Bueno, hagamos una cosa, si les parece bien. Primero les agradezco a todos que estuvieron ahí, la posibilidad que me dieron de charlar y darle por lo menos un enfoque que me parecía que podía ser un poco diferente a lo que venía haciendo, y liberar a la audiencia, a los que tengan ganas. Y los que tengan ganas, les cuento ahora qué va a ser, y nos quedamos 15 minutos, 10, los que tengan ganas. ¿Te parece bien que hagamos eso, Juli? Perfecto, genial. Les cuento lo que va a hacer esto. Lo que va a hacer esto es, cuando hiciste el emprendimiento, de alguna manera, vos creaste una identidad de marca, ¿sí? Y hay un psicólogo que se llama Jung, que muchos seguramente lo conocen, que creó arquetipos, ¿sí? Y hay estudios de comunicación y de marketing que lo que hicieron es establecer cómo estos arquetipos creados por Jung se acoplan con las marcas. Tal marca está acoplada a este arquetipo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la que viene. Este es un laburo que yo vi y le puse mi parte. Entonces lo que les propongo es que vean todos estos globitos que están acá y se tomen 1 minuto, 2 minutos para ver su emprendimiento propio con cuál mecha de estos, ¿sí? Con cuál decís, el mío tiene que ver más parecido con esto, ¿sí? Puede ser que sea 1, que sean 2, que sean 3. ¿Sí? Y bueno, a ver, la constancia es como tal. ¿Sí? Yo abro acá, miro, tal. Y el mío, mi reserva, ¿con cuál arquetipo va? ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a la que viene, ¿sí? Y ahí están los arquetipos. Tenemos bufón, amante, cotidiano, protector, gobernante, creador, inocente, sabio, explorador, héroe, mago y rebelde, ¿sí? Para ubicar, los arquetipos son, si quieren, en el inconsciente colectivo de la gente, ¿sí? Cuando ve una marca, dice, esta marca me lleva a esto, ¿sí? Es decir, la imagen que tiene el consumidor, el huésped de nuestra marca, está representado en uno de estos arquetipos, ¿sí? Ahora vamos a la que viene, ¿sí? Y les voy a contar el laburo que hice yo acá. Agarré cada uno de los arquetipos y le puse qué marcas que yo veo en el mundo de la conservación y de temas que tienen que ver con el mundo de la naturaleza, que tienen que ver con estos arquetipos, ¿sí? Para después ver nuestra reserva en dónde está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ubicarlos, héroe, valiente, ganador, líder, es un poco la idea del que deja una huella en el mundo, que nunca se va a mostrar como fracasado ni con débil, ¿sí? Entonces yo veo Land Rover, Defender, POM, ¿sí? Y GoPro. Ya miren la bajada que le hacen ellos, ¿no? Mago, ¿no? Transformador, instintivo, visionario, que es un poco el que hace realidad los sueños, invita a imaginar y pensar fuera de lo convencional, y ahí encontré a 2, ¿no? Apple, clásico, ¿no? Y Natura, que tiene una línea de Ecos, como cosmética natural, que tiene una línea vinculada a esto, ¿no? Después el arquetipo de lo rebelde, del rebelde, Greenpeace es un clásico, ¿no? Como de rebelde.
como rompe las reglas y el status quo, representa a los grupos sociales que se saben distintos, y puse ahí a Salomón, ¿sí? Ahí la bajada también, bien clara, como ahí. Vamos a la que viene. Inocente, me pareció interesante ¿no? Persigue la felicidad con esperanza y simpleza. Miren la visión de Fundación, dice, un mundo en el cual el ser humano se desarrolla en armonía con la naturaleza. ¿Sí? Entonces, encontré como que Fundación encaja con este arquetipo. Sabio, Nat Geo, BBC, Google, es el arquetipo del mentor, pensador, experto, ¿sí? Y ahí está, un poco la bajada, clara. Investiga, enseña y utiliza información para señalar el camino. Y explorador, vi a Jeep, a GoPro también, lo veo como explorador, y North Face. Intrépido, curioso, ama la aventura, ¿sí? Explora nuevos territorios. Como, esto nos puede servir como para ver mi reserva, ¿dónde la pongo? ¿En qué arquetipo? ¿Tengo más? ¿Hay unos más? Bueno, Buffon, acá me pareció interesante, miren el caso de Volvo, que básicamente Buffon tiene que ver con esto de manejar el tema del poder. Miren que el logo de Volvo es el logo de masculino, ¿no? ¿Cómo lo transmiten ellos? Como, ¿sí? De alguna manera, el Buffon tiene que ver con lo irreverente, ¿sí? Y RAM, la camioneta, se lo ubica en la grandota gigante, ¿sí? Que, miren la bajada, el poder ha cambiado, ¿sí? La bajada de RAM. Después, Amante, encontré que Columbia tiene una bajada que es, las hojas están cambiando y también tu equipamiento, ¿sí? Como esa bajada más ahí de romántica. Y después, Cotidiano, Stanley, los termos, y Hightech, un poco como esto de, miren, Stanley, amado por generaciones, y Hightech, confortable donde sea, como que te llevan ahí, a ese lugar. Entonces me parecía interesante contar esto como último, que es algo más de marketing, para que nosotros, un poco cada uno, haga su laburo interno, ver en dónde está posicionado, ¿sí? A ver en qué arquetipo está posicionado. Así que ahí si lo pueden... me quedan los últimos 3, perdón. Protector, ahí WWF, y Quechua, la marca de ropa. Miren, Camping es el corazón de nuestros problemas, ¿cuál sería la palabra? Preocupaciones. Ahí está. Miren, ¿no? Como el arquetipo de protector, seguro y responsable. Después, gobernante, encontré los binoculares, que tienen que ver con lo jerárquico, la revolución en óptica y abre tus ojos, que es una bajada bien directa. Y por último, Patagonia, como creador innovador, también con Apple, ¿sí? Ya conocen el caso de Patagonia, como me parecían como esas, un poco las marcas de nuestro mundo de la conservación y de la naturaleza, ahí metidas en los arquetipos de marcas. Bueno, es todo. Gracias. Bueno, genial. Casi no se bajó nadie, ¿eh? Muy poquitas personas se fueron, así que quedamos todos atónitos con la presentación, me parece, el enfoque que le dio Raúl a esta charla, ¿no? Y muchas gracias Matías, muchas gracias Agustín, muchas gracias a todos los niños de Agustín, que también participaron acá, que se hicieron presentes. Los comentarios todos muy... dicen que muy interesante, que muchas gracias, que muy buena el perfil, la forma que usaron. Por mi parte, creo que también estaba como muy expectante a ver de qué se iba a tratar esto de tanto éxito, digo, ¿cómo tomarán, cómo enfocará el tema del éxito, ¿no? Es como muy peculiar. Y sin embargo me contra sorprendieron porque
tomaron el éxito como encontrar el legado, ¿no? Encontrar cuál es realmente nuestra misión. Y creo que sí, o sea, no es sencillo encontrar o reconocer cuál es nuestra misión en este plano, y menos que menos poder concretarla, ¿no? Entonces, estuvo buenísimo que pudieran compartir, que sí pudieron, que sí se puede reconocer cuál es nuestra misión, cuál es nuestro legado, y trabajar con convicción para poder concretarlo, ¿no? Y para hacerlo real. Así que les agradezco un montón, y no sé si hay preguntas, y si quieren habilitar micrófonos para hacer preguntas directamente a Raúl, a Matías o a Agustín. Acá dicen que muy creativo el contenido, muchas gracias, que felicitaciones por la iniciativa. Así que bueno, aquí quedamos esperando, nos quedan poquitos minutos, ya se nos va a cortar el Zoom, así que... Perdón que me pasé un cacho. No, por eso, si quieren hacer preguntas, o bueno, de todos modos, se pueden comunicar con Raúl. Si querés anotar tu mail en el chat, así les Dale. queda... Yo le dejo mis datos, y después, si querés, lo que te puedo mandar es la presentación. Te mando yo con algunas cosas que le sumo, le saco, y te paso los datos de Matías y Agustín por si alguien necesita hacer una consulta. Genial, así que a Matías lo ubican en Umepay, a Agustín lo ubican en La Constancia de San Javier, en Córdoba, a Raúl lo ubicamos en la reserva Abracaral, y muchísimas gracias a todos por participar, por estar, por dedicarse, y bueno, y seguimos, vamos a hacer otro ciclo más en breve, que va a tener que ver más con los productos en sí, que podemos implementar en las reservas, productos turísticos, ¿no? Así que bueno, ya van a tener noticias nuestras. Como siempre, agradecemos a Alejandra Carminati, Fundación Vida Silvestre, que nos prestan el Zoom, a María Eugenia de la Aurora del Palmar, que está siempre atenta con todos los mails, con todas las inscripciones, y con todo eso. Y bueno, mandan muchos aplausos para todos, y buenísimo Agustín y la Constancia, bueno, y demás. Yo no veo... Euge, dale, si vos tenés algo para decir. Sí, y felicitaciones a Juliana, que está organizando estas charlas, que gracias a ella estamos teniendo este nivel de capacitadores, de expositores, y aprendiendo y compartiendo tanto. Y quiero decir que tenemos un canal de YouTube en donde estamos subiendo todas las charlas, así que ahora en breve les vamos a compartir los links para que puedan verlas nuevamente, que hay mucho interés y obviamente valen la pena. Genial. Bueno, yo no veo manos levantadas, simplemente aplausos. Siguen las felicitaciones en el chat. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, Raúl, Matías y Agustín. Gracias por el espacio. Y nos por el trabajo vemos que hacen. la próxima. Chau, chau.